Ecologista de México. Enrique Garza Aburto, representante del Partido de Nueva Alianza. Patricia Esther Yeverino Mayola, representante de Socialdemócrata Independiente, Partido Político de Coahuila. Genaro Alberto Rodríguez Martínez, representante del Partido Primero Coahuila. Francisco Botello Medellín, representante del Partido de la Revolución Coahuilense. María Rosario Anguiano Fuentes, representante del Partido Encuentro Social. Y el de La Voz, Francisco Javier Torres Rodríguez, por lo que informo a la consejera presidenta que existe quórum legal para realizar esta sesión. Muchas gracias, señor secretario. A efecto de someter a votación el orden del día, sírvase a darle lectura, por favor. Hago constar que en este momento se incorpora a la sesión Carlos González Peña, representante del Partido Morena. Enseguida procederé a dar lectura al orden del día. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. Lectura y, en su caso, aprobación de las actas de sesión ordinaria y extraordinaria celebradas los días 18 y 31 de marzo de 2016 respectivamente. Proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que presenta el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo a la modificación de estatutos y autorización de reglamentos del partido político estatal denominado Partido de la Revolución Coahuilense. Proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que presenta el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al cambio de lema, emblema y modificación de los documentos básicos del partido político estatal denominado Partido Primero Coahuila. Proyecto de acuerdo de la Secretaría Ejecutiva que presenta el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo a la creación del Comité de Equidad de Género y con el agregado de y no discriminación. Informe de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana que presenta el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo a la solicitud de consulta popular presentada por la ciudadana Sandra Nidia Garza Villarreal. Proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Normatividad que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al reglamento interior del Instituto Electoral de Coahuila. Proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Normatividad que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al reglamento para el funcionamiento de las comisiones y comités del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila. Y noveno, clausura. Es lo que corresponde al orden del día, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pongo a consideración de este consejo el orden del día. ¿Algún comentario al respecto? Adelante, señor secretario, sirva de tomar la votación, por favor. Sí, con gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, se pone a su consideración el orden del día. Quienes estén de acuerdo con el orden del día, sean tan amables de manifestarlo. Ha sido aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Le pido por favor que continúe con el siguiente punto del orden del día. Segundo punto es lectura y, en su caso, aprobación de las actas de sesión ordinaria y extraordinaria celebradas los días 18 y 31 de marzo respectivamente, mismas que fueron circuladas previamente con el resto de la documentación para esta sesión. Gracias, señor secretario. Bueno, al igual que todos los documentos que integran el orden del día de esta sesión, fueron circulados previamente a los consejeros electorales, por lo que solicito a los presentes, de no haber inconveniencia, omitir la lectura para que estas queden aprobadas. ¿Alguna consideración al respecto? Sírvase a tomar la votación, señor secretario. Con todo gusto, consejera presidenta. Antes de ello, hago constar que se han incorporado a esta sesión la representante del Partido del Trabajo, Sandra Karen Aguilar Gallegos, y la consejera electoral Carla Verónica Félix Neira. Pongo a su consideración, señoras y señores consejeros electorales, la aprobación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria
celebradas los días 18 y 31 de marzo de este año de 2016, respectivamente. Quienes estén a favor de la aprobación de dichas actas, sean tan amables de manifestarlo. Ha sido aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo a la modificación de estatutos y autorización de reglamentos del partido político estatal denominado Partido de la Revolución Coahuilense. Gracias, señor secretario. Cedo el uso de la voz a la licenciada María de los Ángeles López Martínez, presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que nos haga una explicación del acuerdo que se propone. Muy buenos días, con su venia, presidente, secretario, señoras y señores representantes de los partidos, compañeras y compañeros consejeros. La comisión que me honro en presidir de Prerrogativas y Partidos Políticos somete a consideración de este Consejo General el proyecto de acuerdo relativo a la modificación de estatutos y autorización de reglamentos del partido político estatal denominado Partido de la Revolución Coahuilense. Siendo competente este Instituto Electoral de Coahuila para conocer de los asuntos en virtud de su creación, tal como fue relatado en la fundamentación y preceptos jurídicos que previamente a esta sesión hemos sometido a consideración de los partidos políticos que asistieron a la sesión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos celebrada el día 11 de abril del 2016, en la cual fue leída y discutida de manera exhaustiva. Voy a concretarme a determinar los antecedentes y los puntos de acuerdo si no hubiera alguna objeción de los presentes. El día 30 de octubre del 2015, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, emitió el acuerdo INE-CG 205-2015, a través del cual se aprobó la designación de las consejeras y los consejeros electorales del órgano superior de dirección del organismo público local del Estado de Coahuila, quienes con fecha 3 de noviembre del 2015 rindieron la protesta, constituyéndose como el Instituto Electoral de Coahuila. El 10 de noviembre del 2015 se recibió en las instalaciones del Instituto Electoral el oficio sin número suscrito por el licenciado Abundio Ramírez Vázquez en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Coahuilense, mediante el cual exhibió el acta del 6º Pleno del Congreso Estatal del Partido de la Revolución Coahuilense, convocatoria con fecha 8 de octubre del 2015, para el 6º Pleno del Congreso Estatal, así como el orden del día en el que otros puntos se encuentra la propuesta para discutir y en su caso aprobar las reformas y adiciones a sus estatutos y la lista de asistencia de los delegados con copia de su credencial de elector. El 8 de diciembre del 2015, este Consejo General aprobó el acuerdo número 04 relativo a la integración temporal de la comisión, entre otras la de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que quedara integrada por la licenciada Carla Verónica Félix Neira, el consejero electoral, licenciado René de la Garza Yacomán, y su servidora María de los Ángeles López Martínez. El 14 de enero del 2016 se tuvo por formalmente instalada esta comisión. El 28 de enero del año en curso se remitió a la comisión la documentación presentada por el organismo político Partido de la Revolución Coahuilense del 10 de noviembre del 2015 para que determinara lo que correspondiera. De igual forma, el 10 de febrero del año en curso se recibió por parte del licenciado Abundio Ramírez Vázquez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Coahuilense, nuevos estatutos aprobados por el 6º Pleno del Congreso Estatal, celebrado el 31 de octubre del 2015, así también como propuesta de su reglamento interno y el reglamento en materia de transparencia, para que esta comisión revisara la constitucionalidad y legalidad de todos estos instrumentos. Como ya se refirió, el 11 de abril del 2016, la sesión de la comisión, con la intervención de los partidos que asistieron y fueron previamente convocados todos, emitió el siguiente dictamen que estamos analizando, por lo que
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 46, fracción segunda, 51, fracciones primera y cuarta de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Coahuila, que establece que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos tendrá, entre otras atribuciones, la de conocer los dictámenes relativos a las solicitudes de registro que forman las organizaciones que pretenden constituirse como partidos políticos o asociaciones políticas y realizar las actividades pertinentes para que pueda proponer al Consejo General el acuerdo de inscripción de registro de los partidos políticos. De igual manera, conforme al artículo 23, numeral 1, inciso C de la Ley General de Partidos Políticos, que señala el derecho de los partidos políticos de gozar de las facultades para regular su vida interna y determinar su organización interior y procedimientos correspondientes. Que conforme al numeral 25, 1, inciso 1 de la multicitada Ley de Partidos Políticos, es obligación de los partidos comunicar al Instituto o a los organismos públicos locales, según su corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos, los cuales no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. Y el artículo 34, numeral 2, inciso A de la Ley General de Partidos, que establece que son asuntos internos de los partidos la elaboración y modificación de sus documentos básicos. Por lo tanto, para determinar la procedencia y legalidad y constitucionalidad de los documentos que fueron presentados por el Partido de la Revolución Coahuilense en el Congreso Estatal como organismo máximo de autoridad de dicho partido, que está facultado en sus estatutos para los nombramientos y revocación de los miembros integrantes de su Comité Ejecutivo Estatal, así como modificar o reformar los estatutos, analizar el informe que presente el Comité Ejecutivo Estatal acerca de actividades generales del partido, determinar la situación política de la entidad y profundizar las estrategias y lucha para transformar las condiciones de habitantes del Estado, entre otras facultades, autorizando que sus acuerdos se tomen en dicho Congreso podrán ser por mayoría simple y las decisiones del Congreso Estatal de tal partido serían definitivas y obligatorias para todos los miembros del partido. Según los artículos 23 y 25, en relación con el 39, fracción tercera de los estatutos del multicitado partido, el Congreso Estatal sería convocado por el Comité Ejecutivo Estatal cuando menos con 15 días naturales de anticipación. Atendiendo a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad y que rigen esta institución, una vez que se llevaron a cabo la revisión de los oficios remitidos por el citado partido y el análisis y estudio de cada uno de los puntos que estaba proponiendo, dentro de los cuales se resumen los siguientes, que fueron transcritos en el acuerdo que previamente se ha circulado de las hojas 10 a las 11 en un análisis comparativo de la redacción que anteriormente contenía cada uno de estos preceptos y la nueva que aprobó dicho comité en comento. En concreto, de los documentos se advierten sustancialmente las siguientes modificaciones. Se modifican los derechos de los militantes, en donde se harían que cualquier militante, aun y que ocupe un cargo de elección popular, podría postularse para ser presidente, secretario general, secretario de organización y presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Comité Ejecutivo Estatal del Instituto Político. Incluye la figura de comités ejecutivos distritales. Modifica la integración del Comité Ejecutivo Estatal, omitiendo incluir 10 militantes más que representan las diferentes regiones del Estado. Modifica la integración del Consejo Estatal, señalando para tal efecto el número de delegados en relación a los electores de los municipios. Para el secretario de Finanzas se excluye como requisito el ser militante y fundador del partido. Se da oportunidad a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de reelegirse una o más veces en forma consecutiva. Asimismo, podrán ser candidatos a cualquier cargo de elección popular y formar parte de las listas de preferencia de representación proporcional. Se adiciona un párrafo que faculta al Comité Ejecutivo Estatal para solicitar al Instituto Nacional Electoral que organice la elección de los órganos internos de dirección del partido cuando lo considere pertinente. Asimismo, faculta al Comité Ejecutivo Estatal para que a través del Comité de Elecciones se convoque las asambleas constitutivas y emita las convocatorias correspondientes para la elección de nuevo Comité Ejecutivo Municipal. Existe una modificación en la que permite al presidente del Comité Ejecutivo Estatal ser candidato a cualquier cargo de elección popular y formar parte de las listas de preferencia de representación proporcional. Se modifica la integración del Comité de Elecciones, reduciendo de 5 a 3 miembros, incluyendo al presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Además, se integran las funciones, facultades y obligaciones del Comité de Elecciones.
Se adicionaron artículos en los cuales se incluye las funciones, facultades y obligaciones de las nuevas comisiones, a decir de Comisión de Honor y Justicia, Comisión Autónoma de Auditoría, Comisión de Medios Alternos de Solución de Controversias, Comisión de Divulgación, Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Comité de Financiamiento, Comisión de Educación y Capacitación Cívica. Por lo anterior, considerando esta comisión que dicha normativa y modificaciones que han sido planteados se ajustaron a lo dispuesto en la legislación correspondiente y no contraviene ninguna de las disposiciones constitucionales y legales, consideramos aprobar en todo aquello que no contravenga la ley o la Constitución. De igual manera, el reglamento del Partido de la Revolución Coahuilense que nos fue presentado también se encuentra transcrito a fojas 29 a 30, creo que 40. A 47 del documento que les ha sido previamente circulado y aprobado por esta comisión, por lo que también del análisis del mismo documento se puede advertir que el contenido del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Partido de la Revolución Coahuilense, puesto a la consideración de esta autoridad administrativa electoral, señala el carácter de obligatorio de dicho instrumento para los órganos del partido. La faculta el presidente del Comité Ejecutivo para que a través de él se provea lo conducente para la debida aplicación del mismo, a fin de dar cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y retoma la obligación que la distinta legislación establece en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que por lo expuesto es de aprobarse también en este reglamento en todo aquello que no contravenga la ley. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 41, base 1, base quinta, apartado 6, 116, fracción cuarta, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 99, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 23, numeral 1, inciso C, 25, numerales 1, inciso D, 1, 34, numeral 2, incisos A y F, 36, numeral 2 y 39 de la Ley General de Partidos Políticos, 27, numeral 5 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 29 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y 437, fracciones primera y quinta, 46, fracción segunda y 51, fracciones primera y cuarta de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Coahuila. Esta Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Coahuila propone al Consejo General los siguientes acuerdos. Primero, se apruebe la modificación realizada a los estatutos del partido político estatal denominado Partido de la Revolución Coahuilense en los términos del sexto pleno del Congreso Estatal celebrado el 31 de octubre del 2015, pasado y conforme a lo expresado en los considerandos 14º del presente acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. Segundo, se aprueba el reglamento del Partido de la Revolución Coahuilense acorde a los términos expresados en los considerandos 17º del presente acuerdo para los efectos legales a los que haya lugar. Tercero, se apruebe también el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Partido de la Revolución Coahuilense acorde a los términos expresados en el considerando 18º del presente acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. Cuarto, se ordena remitir copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral para que en términos del artículo 7º, numeral 1, inciso A de la Ley General de Partidos Políticos quede registrado en el libro correspondiente para los efectos legales a los que haya lugar y se llevó a cabo los registros internos pertinentes en este organismo electoral. Así lo dictaminó la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Coahuila y se suscribe por la licenciada Carla Verónica Félix Neira, el licenciado René de la Garza Yacomán, ambos consejeros, conjuntamente con su servidora, la licenciada María Los Ángeles López Martínez, presidenta de esta comisión, y la sometemos a consideración y votación de este Consejo General. Muchas gracias, señora presidenta. Sí. Gracias, consejera. Bien, sometemos a la consideración de este Consejo General el acuerdo que se acaba de explicar. ¿Alguna opinión, alguna intervención al respecto? ¿No? Le pido al secretario ejecutivo sirva a tomar la votación correspondiente. Con todo gusto, consejera presidenta. Antes de ello, me permito
acá el… Ah, gracias. Sí, antes de ello me permito hacer constar que se han incorporado a esta sesión el representante del Partido Acción Nacional, Jorge Arturo Rosales Sade, la representante del Partido del Trabajo, la representante del Partido Unidad Democrática de Coahuila, Ada Miriam Aguilera Mercado, y el representante del Partido Campesino Popular, Jorge Hernaldo Javier Morales López. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo a la modificación de estatutos y autorización de reglamentos del partido político estatal denominado Partido de la Revolución Coahuilense. Quienes estén por la afirmativa sean tan amables de manifestarlo. Ha sido aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito que sirva pasar al siguiente punto del orden del día. Damos una moción, presidenta. Hubo reuniones respecto al tema. Gracias, señor secretario. Perdón, señor consejero. Bien, le solicito al secretario ejecutivo si va a pasar al siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al cambio de lema, emblema y modificación de los documentos básicos del partido político estatal denominado Partido Primero Coahuila. Gracias, secretario. Bien, cedo el uso de la voz a la consejera electoral Carla Verónica Félix Neira, integrante de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que dé la explicación del acuerdo. Buenos días. Este dictamen que fue aprobado ya por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos en la sesión anterior a esta sesión de consejo. Sí, asesora. Con todo respeto, la comisión no comisionó a la licenciada Carla Neira para que diera la lectura correspondiente en la mesa del Consejo General. Sí, gracias por su intervención. Sin embargo, pues yo he solicitado a la consejera Carla Verónica de lectura al acuerdo, por favor. Gracias. Okay. Solamente que se anote en la minuta, por favor. Continuando con esta propuesta que se hace al Consejo General, el Partido Primero Coahuila presentó una solicitud para la aprobación de sus documentos básicos, es decir, los estatutos y la declaración de principios del partido. Entre las principales modificaciones solicitadas fue el cambio del lema que utiliza el partido y del emblema, además de algunos otros cambios. La propuesta que se hizo fue que el emblema del partido político iba a cambiar para quedar conformado con un cuadrado con fondo rosa mexicano, al centro las letras PPC en color blanco escalonadas ascendiendo de derecha a izquierda, enlazadas de manera escalonada y en su parte superior a una altura de 3/4 de su tamaño, rematando con una silueta de un águila en un ángulo de 45 grados, apuntando su cabeza hacia el lado izquierdo, en la cual se define claramente la cabeza y la silueta de sus alas, cuyo tamaño es proporcional al 90% al de una letra. Una vez que se llevó a cabo el procedimiento respectivo y se hicieron las consultas respectivas al Instituto Nacional Electoral para verificar que no hubiera otros logotipos que pudieran causar confusión en la ciudadanía, esta comisión llegó a la determinación de aprobar el cambio en los estatutos y declaración de principios del partido, además de los
además del ya mencionado en relación al logotipo, se encontraban el derecho de los militantes de dicho partido a pedir y solicitar información, rendición de cuentas. Se modificaron las obligaciones de los miembros del partido, se crearon las comisiones de transparencia y acceso a la información, capacitación, formación e investigación política, promoción y afiliación. Se establecieron procedimientos internos para garantizar el derecho de audiencia y se adicionaron artículos en donde se determinaban las responsabilidades de las comisiones que fueron creadas. Y se determinó que el logo utilizado por el lema utilizado por el partido, sería servir para poder crecer. Por lo tanto, el punto de acuerdo que se propone a la consideración de este Consejo General es el siguiente. Primero, se aprueban las modificaciones de los estatutos, declaración de principios y programa de acción del partido político estatal denominado Primero Coahuila, en los términos de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 28 de noviembre pasado, y de los documentos que se anexaron en requerimiento de esta autoridad. Segundo, se aprueban las modificaciones al emblema y al lema realizadas por el partido político estatal denominado Primero Coahuila, para que a partir de que surte efectos el presente acuerdo, utilice el nuevo emblema y lema tal como fue aprobado por la Asamblea Extraordinaria de dicho partido. Y finalmente, tercero, se ordena remitir copia certificada del presente acuerdo al Instituto Nacional Electoral para que quede registrado en el libro correspondiente. Es la cuenta. Gracias, consejera. Bien, ¿alguna consideración al respecto de los integrantes del Consejo General? ¿No? Le solicito al secretario ejecutivo proceda a tomar la votación del acuerdo correspondiente. Con todo gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al cambio de lema, emblema y modificación de los documentos básicos del partido político estatal denominado Partido Primero Coahuila. Quienes estén por la afirmativa sean tan amables de así manifestarlo. Ha sido aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo de la Secretaría Ejecutiva que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo a la creación del Comité de Equidad de Género y No Discriminación. Bien, miren, este acuerdo, bueno, ya fue previamente circulado a todos los miembros de este Consejo General. Tiene por objeto crear el Comité de Equidad de Género y No Discriminación, el cual, bueno, dentro de sus facultades tendrá la de promover la incorporación de la equidad de género y no discriminación en el diseño de los procedimientos del instituto, lograr que el personal del instituto conozca los conceptos de equidad de género y no discriminación y sobre todo que también se apropie de estos principios. Y bueno, también asesorar de la forma sin contenidos de los diferentes materiales de las campañas de difusiones institucionales con el propósito de asegurar comunicaciones no sexistas, no discriminatorias y el uso del lenguaje incluyente. Esta comisión se propone presidida por el licenciado Gustavo Alberto Espinosa Padrón e integrada por su servidora Gabriela María de León Farías, Carla Verónica Félix Neira y Larisa Ruth Pineda Díaz. Y bien, básicamente este es el contenido del acuerdo, lo pongo a su consideración. Si hay alguna intervención, licenciada Patricia Belleverino, adelante. Buenos días a todos y a todas, y pues de nueva cuenta mi representación extiende una felicitación y se congratula por esta acción afirmativa que da cumplimiento a los tratados internacionales como la CEDAW, y pues bueno, es una implementación de medidas de la inclusión de género y me parece perfecto que el instituto lo esté llevando tanto al interior como al exterior, porque en el proyecto no solamente viene contempladas las acciones hacia el personal del instituto, sino hacia afuera. Y es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, señora representante. ¿Alguna otra consideración? Sí, adelante, licenciada. Gracias. Desde luego me uno a la propuesta de que exista la Comisión de Género y de No Discriminación en todos los aspectos, no únicamente en la calidad de
de género, preferencias, ideologías, razón, expresión y demás que consagra nuestra Carta Magna. Sin embargo, me opongo a que se haya predeterminado la elección del presidente de la comisión, toda vez que en el transcurso de las comisiones que hemos integrado, una vez que haya sido constituida la comisión, son los miembros de la misma quienes hacen la instalación y, en su caso, la discusión sobre la designación de quien la preside, de acuerdo con el reglamento de las comisiones que más adelante estaremos votando. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra consideración? ¿No? Señor secretario, proceda a tomar la votación. Con todo gusto, consejera presidenta. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Secretaría Ejecutiva que presenta el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo a la creación del Comité de Equidad de Género y No Discriminación. Quienes estén por la afirmativa sean tan amables de manifestarlo. Sí. Ha sido aprobado por unanimidad, consejera presidenta. Sí, adelante, consejera Carmen. Yo nada más quiero comentar, estoy a favor de la integración del comité tal y como ha quedado, pero sí coincido con la apuntación de la licenciada María de los Ángeles, para efecto de que se elija dentro del comité. Gracias por su comentario. Bien, le solicito al secretario ejecutivo. Perdón. Solo por una cuestión de orden, si se presenta al Pleno del Consejo un acuerdo que viene en los términos que viene, con todo respeto para las compañeras consejeras, no entiendo la moción que se hace, porque incluso ya lo votamos. Y si no me falla la lectura del acuerdo, viene en esos términos, Gustavo Padrón presidiendo. Perdón, si la interrupción va a ser así, yo con esto termino mi participación. Solo para acotar que si se presenta un proyecto de acuerdo en los términos y se vota en los términos, agradecería que las mociones en términos de reglamento se hicieran antes de la votación. ¿Es a favor o en contra? ¿Es cuánto, presidente? Gracias, señor consejero. Y sí, nada más les comento pues que este acuerdo ya fue votado en los términos que fue planteado al Consejo General y previamente circulado tanto a los partidos políticos como a los miembros de este Consejo General. Sí. Bueno, la circulación se acaba de hacer. En segundo término, yo sí hago la moción de que lo que usted sometió a la consideración y lo que sometió a votación el secretario no fue exactamente lo mismo. Entonces, nosotros votamos por la constitución del comité en los términos que el secretario dio lectura al acuerdo, porque él es el que está proponiendo este punto, y no en los términos que se había introducido previamente para los efectos a que haya lugar. Sí, adelante, licenciada Patricia Severino. Bueno, pues me siento un poco incómoda porque siento una división al interior de este instituto y son cosas que son lamentables, no deben de pasar, en primera. Y en segunda, el día de ayer yo me tomé la atención de leer todo el acuerdo porque es un tema que a mi representación le interesa y el acuerdo está en los mismos términos. Ayer se nos circuló el documento, ayer estuvimos aquí en la reunión de trabajo, porque para eso son las reuniones de trabajo, para que las y los representantes de los partidos políticos junto con ustedes podamos externar nuestra posición respecto de los acuerdos que ustedes nos circulan. Agradezco la intervención, presidente. Adelante, licenciada Rosario. Qué bueno que hay una voz en contra, porque la verdad es que siempre votan todos parejos y me felicito porque ahorita sí se ve que hay una persona congruente y que está en lo que es. Si no le parecen las situaciones, lo manifiesta abiertamente. Qué bueno, licenciada, la felicito. Consideración al respecto, adelante. Perdón, miren, yo creo que para nosotros o para todos los partidos políticos es muy importante que se genere al interior del instituto una comisión de este tipo. Sin embargo, creo que hay una situación interna que se está viendo manifiesta al interior del consejo. O sea, como dice la compañera del partido, se circuló ya este documento previo
Pero lo que me llama a mí más la atención es que lo someten a votación cuando hay una moción por parte de una de las consejeras previa a la votación y no están considerando absolutamente nada de lo que ella está comentando. Y luego lo votan y luego hay una moción posterior donde quieren modificar un dictamen que ya está aprobado. Entonces, yo creo que es importante que haya una cuestión de formas en la manera en la que se está llevando la sesión. Por su intervención. ¿Le solicito alguna otra consideración? Le solicito al secretario ejecutivo continúe con el siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el informe de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo a la solicitud de consulta popular presentada por la ciudadana Sandra Nidia Garza Villarreal. Gracias. Le solicito al consejero presidente de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, licenciado Gustavo Adolfo Espinosa Padrón, nos haga una explicación del acuerdo que se pone a consideración. Gracias, señora presidenta. Bien, buenos días a todos integrantes de este consejo. Esta Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana quiere emitir este informe relativo a la solicitud que presentó la ciudadana Sandra Nidia Garza Villarreal, mediante la cual solicita la realización de consulta popular en los términos señalados por la Ley de Participación Ciudadana. El 18 de marzo del presente año, este Consejo General decidió turnar dicha solicitud a la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana para que se determinara lo que en derecho correspondiera. Una vez analizado por esta comisión el escrito de la solicitud de consulta popular, se desprende lo siguiente: la autoridad a la que reclama la consulta popular es el Ayuntamiento de Ciudad Acuña. Número 2, que el acto concreto que solicita sea objeto de la consulta es la inconformidad con respecto al cambio de uso de suelo autorizado en sesión de Cabildo de fecha 12 de marzo de 2015. Que la consulta popular tendría en todo caso verificativo en la ciudad del municipio de Acuña, Coahuila, Zaragoza. Ahora bien, según lo dispuesto por los artículos 75 y 76, fracción tercera de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, las solicitudes de consulta popular deberán dirigirse a la autoridad competente del lugar en donde se ubique el asunto de interés público o el problema comunitario a consultar. Razón por la cual, tal y como señala la solicitante, la autoridad a la que debe dirigirse el escrito de solicitud de consulta popular es el Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. En este sentido, se consideró lo señalado por el artículo 130 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece que toda autoridad que reciba un asunto del cual no es competente, en este caso la solicitud de consulta popular en el Instituto Electoral, deberá enviar el asunto sin demora a la autoridad que estime competente para tramitar o resolver la petición, y en este caso nos referimos al Ayuntamiento de Acuña, Coahuila. Finalmente, y con base a lo ya comentado, el día 7 de abril, la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana acordó lo siguiente. Primero, se ordena remitir el escrito original y anexos mediante la cual la ciudadana Sandra Nidia Garza Villarreal solicita la realización de una consulta popular al Ayuntamiento de Ciudad Acuña para efectos que se determine lo que a derecho corresponda. Segundo, se instruyó para que se notificara dicho acuerdo a la ciudadana promovente para conocimiento y demás efectos legales a que hubiera lugar. Y por último, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva de este instituto para que en ejercicio de sus atribuciones se diera cumplimiento a dicho acuerdo de la comisión. Así lo acordaron los consejeros integrantes de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, la consejera María de los Ángeles López Martínez, el consejero René de la Garza Yacomán y el de la voz Gustavo Espinosa. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguna consideración al respecto? ¿No? Bien, ¿alguna consideración? Bien, le solicito al secretario ejecutivo, sírvase tomar la votación correspondiente. Bueno, es informe solamente, presidente. El orden del día, por favor. Con todo gusto, consejera presidenta. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Normatividad que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al reglamento interior del Instituto Electoral de Coahuila.
Bien, este reglamento fue previamente circulado por esta presidencia en la convocatoria y en el orden del día de esta sesión. ¿Alguna consideración al respecto? ¿Alguna intervención? Le solicito al secretario ejecutivo tomar. Sí, es el acuerdo que estamos tomando, licenciada. A ver. Sí. Es que estoy ubicando aquí la página, nada más, por favor. En lo relativo a las relaciones laborales, déjeme buscar. Sí, el título cuarto, página 47. Señala que conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica y el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, que rige el apartado del artículo 123 constitucional, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación del puesto. Y previamente tendría que decir que el personal, que existen 3 clases de empleados o funcionarios en este instituto. Los que somos designados conforme a la legislación aplicable y tenemos una temporalidad en el cargo determinada en nuestros nombramientos, los de carácter de confianza, que son a los que se constriñe el artículo 9 y que tienen dentro de sus funciones las que aquí se han mencionado, de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, y que serán determinados de acuerdo a lo que disponga el estatuto del OPLE. Y por último, aquellos que estén sujetos al servicio profesional y se sometan a la legislación correspondiente. Sí considero de vital importancia que queden esas 3 determinaciones clasificadas para los efectos y la responsabilidad que nos concierne como organismo electoral en nuestras relaciones con los funcionarios, empleados y colaboradores del instituto, y aquellos que se sometan al servicio profesional electoral que no se incluyeron ahí. Es cuanto. Sí, adelante, licenciada Patricia Lleverino. Bueno, en la reunión de trabajo del día de ayer, ¿sí se escucha? Sí, ¿verdad? En la reunión de trabajo el día de ayer, yo me quedé con la idea, yo no sé si los demás compañeros y compañeras se quedaron con la misma idea, a razón de que el consejero Alejandro comentó que se iba a emitir como una lista de los reglamentos con los cuales iban a funcionar y que iban a ser a lo mejor de forma provisional y posterior a la reforma electoral que está todavía en puerta, se iban a hacerlo conducente, ¿no? Entonces, ahorita el reglamento, yo no sé si quedó en los mismos términos, porque efectivamente, como comenta la compañera, alguien me comentó ahorita, no recuerdo quién, yo creo que el compañero Jorge, el día de ayer el reglamento no se circuló, solamente se circuló que se iba a incluir en el orden del día, ¿verdad? Nada más quisiera saber si está en los mismos términos del reglamento anterior, número 1, y número 2, en cuestión a la temporalidad, o sea, no se va a incluir en el acuerdo que va a ser a razón de la reforma electoral, o va a quedar definitivamente este reglamento. Sí, adelante. Si me permiten, no. El comentario que hizo el consejero Alejandro ayer se refería a otro tipo de lineamientos que tienen que ver con aspectos específicos que aún no tenemos definido en virtud de que está pendiente pues la reforma a la legislación secundaria. Pero el reglamento interior que rige estrictamente la vida interior del instituto, sí tendría carácter definitivo en virtud de que está trabajado
de manera armónica a la ley orgánica que previamente ya fue expedida y está en vigor. A lo que se refería Alejandro era otro tipo de lineamientos como los de candidatos independientes, cuestiones de reglas que rigen las campañas y las precampañas, que esas todavía no las tenemos definidas. Por eso ese tipo de reglamentos o lineamientos tendremos que esperar a trabajarlos después. Pero lo que tenga que ver con el funcionamiento interno del instituto, ya se va a comenzar a generar estos reglamentos de manera pues definitiva. Así es. Gracias. ¿Alguna otra consideración? Adelante. Perdón, mire, lo que pasa es que a mí me llama la atención en el considerando séptimo del documento que nos están presentando como dictamen. Aquí se señala, dice, bueno, están fundamentando, pero dice, bajo la máxima legal que señala que la ausencia de norma o legislativa no exime a la autoridad del cumplimiento de sus funciones. Se advierte la necesidad de que el Consejo apruebe la creación de un reglamento interior. Me llama la atención porque estamos hablando de que no hay un fundamento legal y que aún así, es lo que yo entiendo, y que aún así estamos generando o se está generando un reglamento interior. Porque la autoridad sí tiene que cumplir la ley, pero tiene que haber un marco jurídico en el cual se tiene que mover. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es la pregunta. ¿Sí? Sí, no es en ese sentido. Sí hay un artículo que faculta al Consejo General del Instituto a emitir normatividad y reglamentos, incluso se cita en el propio acuerdo, y ese fundamento se encuentra contemplado en la ley orgánica, que nos faculta como instituto a emitir nuestros propios reglamentos. La cuestión aquí es que con el decreto, se fundamentó porque con el decreto 126, que extinguió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no quedó específicamente definido si las reglas, los lineamientos o reglamentos que regían su función iban a abrogarse o no con la entrada en funciones del nuevo órgano. Entonces, nosotros estamos diciendo que en virtud de esta situación, hasta antes de la expedición de este reglamento, pues seguían en vigor los reglamentos anteriores, y por eso se justifica la necesidad de que ya ajustemos un reglamento propio a la ley orgánica, porque la ley orgánica que se emitió del instituto no solamente repercutió en la estructura orgánica, o sea, hay cambios de estructura orgánica del YPEC al instituto y además de facultades y obligaciones de esos órganos. Por eso la necesidad de un reglamento que se adecue a esta nueva estructura. Pero no, si hay un fundamento legal que nos faculta emitir estos reglamentos y lineamientos. Sí, ¿alguna consideración al respecto? ¿Alguna otra consideración? Representante del… ¿no? Nada más, sí, yo quisiera hacer una aclaración. El día de ayer sí se circuló este reglamento, se incluyó con los documentos de trabajo. La única cuestión es que el día de hoy se inserta ya con el dictamen, pero sí estaba circulado con anterioridad. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, no me dijeron cuál era el fundamento, pero bueno, aparte de eso, quiero retomar un poco lo que platicábamos ayer en la reunión de trabajo. O sea, estamos trabajando sin saber realmente cuáles son las normas que nos van a regir durante lo que es el próximo proceso electoral. Entonces, yo el día de ayer escuchaba a la compañera Patti que ella decía que tenía que haber un pronunciamiento ya por parte del instituto o hacer una solicitud al Congreso del Estado para que nos den una normatividad, porque no estamos jugando con reglas que no son claras, estamos a unos meses de iniciar un proceso electoral y todavía es fecha que no sabemos con qué normas nos vamos a regir. Entonces, eso nos está generando una situación de este tipo, ¿sí me explico? Que normativamente nos están dejando pues en estado de indefensión los partidos políticos, porque no sabemos en realidad cuáles son las reglas. Sí, gracias. Adelante, representante. Adelante, licenciada. Bueno, de nueva cuenta, hubo varios partidos políticos como Partido Primero Coahuila, Unidad Democrática de Coahuila y la representación que me honro representar. Y presentamos un punto de acuerdo que fue aprobado en su momento por el Congreso del Estado para que nos incluyeran en la elaboración de la reforma.
Y efectivamente el día de ayer se solicitaba que este instituto hiciera una intervención como instituto y que pidiera al Congreso que pudieran bajar estos documentos de reforma. Ahorita quisiera aprovechar que aquí está el diputado Francisco Tobías, que forma parte de la comisión encargada de esta situación de puntos constitucionales, pues para que pudiera considerar el poder incluirnos y saber qué fue del punto de acuerdo, porque al final se aprueba, se le da seguimiento y aunque nosotros tengamos representación, el compañero Genaro, la compañera Miriam, pues no tenemos el documento ni sabemos en qué están trabajando. Está muy al interior de la comisión y pues sí sería prudente porque todos somos actores políticos y pues es importante saber bajo qué circunstancias se va a llevar a cabo esa reforma y cómo vamos a poder actuar en ese sentido. Es cuanto, Presidenta. Gracias, señora representante. ¿Alguna otra consideración? No, Sí, Presidenta. nada más únicamente era para plantear precisamente lo que decía la compañera Patricia Yeverino. Ya estos partidos han hecho lo propio en el Congreso del Estado y pues aprovechando la representación de Francisco Tobías, que además tiene una representación en el Congreso como diputado, pues nada más pedirle aquí abiertamente y públicamente que se busque ya que se integre también el Partido Revolucionario Institucional y todo el resto de los partidos para acelerar lo que tiene que ver con la adecuación y armonización de la ley electoral en el Estado de Coahuila. Muchas gracias. Gracias, consejero Gustavo Espinosa Padrón. Gracias, nomás para hacer una precisión, efectivamente en el propio dictamen que se presenta, en los considerandos, en el tercer considerando, se establece cuál es el fundamento legal que tiene este Consejo para poder emitir los reglamentos, ¿no? Es el artículo 12 y a la letra dice: el Instituto a través del Consejo General tiene la facultad de expedir los reglamentos, acuerdos, lineamientos, circulares o cualquier otra disposición general que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. Es todo, Presidenta. Gracias, señor secretario. ¿Alguna otra consideración al respecto? Nada más cómo se va a votar, si se va a considerar mi moción o sin mi moción, para no caer en contradicción, por favor. Sí. ¿Alguna otra consideración al respecto? Bien, le solicito al secretario ejecutivo se sirva a tomar la votación correspondiente. ¿Lo voy a comentar? Bueno. Señoras y señores consejeros electorales, sí. A ver. Cuatro representantes de partido y yo creo que sería importante darle cauce y en su caso, como se trata de una sesión extraordinaria, en los términos que se planteaba por el compañero Botello, creo que se podría hacer el planteamiento para otra sesión, pero sí acotar el tema o tomar el tema para que pudiera hacerse pues por parte de nosotros algún tipo de pronunciamiento, pero solo para que no quede en el aire. Yo propondría que se tomara la votación de los términos del reglamento interior, que tiene que ver con una cuestión distinta, y que este comentario que hizo los compañeros de los partidos se tomara para discusión y una posterior resolución por parte de la mesa. Pero mi moción fue sobre las relaciones laborales. Sí, la compañera representante. Sí, mire, en ese mismo sentido, y abonando al mejor funcionamiento y a que los puntos de acuerdo que están ya sobre la mesa se tengan una mejor distensión y se puedan discutir mejor, yo propongo a esta mesa, a este consejo, que se retire este punto, que no se vote, se deje para una sesión próxima y se discuta y se pueda agregar y se puedan adicionar las cosas que ya se han vertido aquí en la mesa. Sí, adelante. Yo lo que les pediría es de que se organicen un poquito, porque dejamos muchos temas en el aire. Hablábamos del tema que mencionaba la consejera Ángeles, no lo tomamos en cuenta. Ahorita hablamos de otro tema de que le pidamos al Congreso, entonces igual cerrar una cosa y pasar, porque por ejemplo yo al menos, no sé si los demás consejeros
pues me perdí un poquito, ¿no? Estamos hablando del reglamento, después nos brincamos a otra cosa y no cerramos los puntos. Igual y ahorita comentaba la consejera Ángeles que si la que si la van a considerar su punto, se pasó a otro y sería pues que nos explican más o menos cómo va a estar. Gracias. Gracias. Adelante, consejera Carla. Sí, bueno, en relación al comentario de la compañera, yo sí sugeriría que se considerara la moción de la consejera Ángeles a efecto de que sea tomada en cuenta como una adición al reglamento solamente para especificarlo, pero por todo lo demás, pues que se votara en los términos en los que fue presentado, tomando en consideración esa observación. No sé qué opinen los integrantes de la comisión. Adelante. Nada más considerando que el reglamento para el ejercicio de que es convocada una sesión extraordinaria no se puede hacer modificaciones al mismo. Sin embargo, sí secundo la petición que hace el compañero Botello, en que si es así, que no queda con toda la claridad suficiente y no se pueda votar en los términos que está, se pueda retirar el punto y se convoque nuevamente para que se pueda cabildear y llegar a un buen término. Si no es así, pues bueno, ustedes considérenlo, ¿verdad? Sí, adelante, compañero. Sí, pues en ese mismo tenor yo agradecería a la presidenta y al secretario ejecutivo. Yo hice una propuesta que en dado caso se someta a votación la propuesta que se hizo por mi parte, ¿sí? Y si en términos del reglamento no es posible retirar el punto, pues bueno, también que se diga, ¿no? Sí, gracias. Adelante, secretario ejecutivo. Sí, con todo gusto. Así como se comenta, los asuntos en una sesión extraordinaria son los que fueron previamente convocados, pero algo diferente es que se pudiera modificar el proyecto de acuerdo que se ha presentado. Y en este momento lo que vamos a proceder con la autorización de la consejera presidenta es someter a consideración de las y los consejeros electorales de dos maneras: como fue circulado originalmente el proyecto, el dictamen, y la otra sería con la adición que ha solicitado la consejera electoral. Sí, le solicito, si no hay alguna otra intervención, le solicito al secretario ejecutivo proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Normatividad que presenta el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al reglamento interior del Instituto Electoral de Coahuila, en los términos en que originalmente fue circulado. En una segunda instancia voy a pedir que se pronuncien sobre la adición que ha solicitado la consejera electoral María de los Ángeles López. Entonces, pregunto a ustedes, ¿se aprueba el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Normatividad que presenta el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al reglamento interior del Instituto Electoral de Coahuila en los términos originales en que fue circulado este proyecto? Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. ¿A favor? 1. ¿En contra? Muy bien. Ahora consulto a ustedes. Quienes estén a favor de este proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Normatividad que presenta el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al reglamento interior del Instituto Electoral de Coahuila, con la adición que ha solicitado la consejera electoral María de los Ángeles López. Ha sido aprobado por mayoría este proyecto de acuerdo, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Le solicito que pase al siguiente punto del orden del día. Antes de abordar el siguiente punto, solicitaría al secretario ejecutivo me sea proporcionada una copia del reglamento de sesiones, por favor. Sí. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Normatividad que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al reglamento para el funcionamiento de las comisiones y comités del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila.
Gracias, señor secretario. Al igual que todos los puntos del orden del día fueron circulados previamente para el conocimiento de los integrantes de este Consejo General y lo pongo a su consideración. ¿Alguna consideración al respecto? Adelante, licenciada María de los Ángeles. Muchas gracias. Precisamente para no caer en cuestiones de interpretaciones, este reglamento relativo a las comisiones no señala cómo es electo el presidente de la comisión. Sí, ya sé, en la ley orgánica no fue transcrito aquí y nos señala en el artículo 4º, penúltimo párrafo, que para los efectos, refiriéndose a las comisiones serán integradas por, y viene cómo está integrada, la aprobación de todos los acuerdos serán por lo menos 2 de sus integrantes y preferentemente con el consenso de los partidos políticos. Para los efectos anteriores, todos los asuntos serán turnados a las comisiones, deberán hacerse del conocimiento del resto de los consejeros para sus observaciones, comentarios u opiniones sean evaluados al momento de realizarse el dictamen, acuerdo, proyecto de resolución correspondiente. Eso significaría pues un trabajo excesivo y arduo donde toda la información esté circulando entre todos los consejeros y se me hace que sería poco alcanzable llevarlo en esos términos que se está proponiendo en el reglamento. Entonces, creo que cuando lo considere necesario la comisión por la importancia del tema, entonces lo circula el resto de los consejeros y no de manera sistemática todos los asuntos que lleguen a las comisiones correspondientes. Asimismo, en el siguiente párrafo del mismo precepto 4 se señala: los dictámenes, acuerdos o proyectos de resolución de las comisiones deberán ser circulados al resto de los consejeros con cuando menos 48 horas de anticipación a su aprobación. Estaría de acuerdo siempre y cuando este párrafo tenga una connotación y diga salvo que la importancia o urgencia del caso lo requiera, porque hay ocasiones, como el día de ayer, que la Comisión de Prerrogativas tiene un término y no da oportunidad o pie a que se puedan agotar estas 48 horas previas a circular con los consejeros antes de convocar a la sesión con los partidos y luego poder llevar a cabo la sesión plenaria. Creo que no nos darían los tiempos, entonces sí me gustaría que se ajustara esta disposición, salvo que la urgencia o importancia de los asuntos lo requiera en ambos supuestos, tanto para circularlos con las 48 horas que están señalando, como para que se circulen todos y cada uno de los asuntos que nos turnen a las comisiones. Es cuanto. Muchas gracias. Adelante, consejero René de la Garza. Nada más un punto. Los reglamentos, todos los estuvimos trabajando en sesiones en el interior del instituto. Se nos dio vista y yo sí consideraría que las manifestaciones y apuntes que está haciendo en este momento se hubieran hecho oportunamente a la respectiva comisión, pero nada más para que se tomen en cuenta. Sí, gracias. Adelante. Gracias. ¿Alguna otra consideración al respecto? Adelante, licenciada Llorino. Licenciada, disculpe, cedí el uso de la voz a la presidenta. No, adelante, consejera, adelante.
Bueno, miren, aquí nada más para sumarme a lo que a la consideración del consejero Alejandro, y sobre todo porque en esa circunstancia estaríamos al arbitrio de lo que un consejero dijera, a ver, ¿cuándo es grave, cuándo no es grave, cuándo es urgente y cuándo no es urgente? Y entonces lo que para mí es grave, tal vez para los consejeros no es grave, y entonces pues no me parecería adecuado ni correcto y estaríamos en una situación complicada. Gracias. Adelante, consejera María de los Ángeles. Gracias, nos hacía falta. Bueno, creo que no se escucha. Bueno, mi moción sí va en el sentido, desde luego que lo ideal es que todo el mundo conozca, que los consejeros conozcan todos los asuntos, que estemos interesados y somos corresponsables de todo lo que el órgano tiene que resolver. Eso no está exonerado. Pero hay circunstancias que por los términos que la misma ley señala, no será posible cubrir con esa situación. Entonces, si se vota el reglamento tal como fue propuesto, pues yo desde ahora advierto que puede haber algún incumplimiento en esa normativa para asuntos que tengan establecido un término distinto. Por lo tanto, modifico mi moción en el sentido de que mínimo se establezca que salvo los asuntos que tengan un término previsto en la ley, que no del el plazo que está proponiéndose inicialmente en el reglamento, para acotarlo a esa situación y no caer en estado de incumplimiento. ¿Alguna otra consideración al respecto? Adelante, compañero. Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consideración al respecto? Le solicito al secretario ejecutivo proceda a tomar la votación. Con todo gusto, consejera presidenta. De nueva cuenta, tomaría la votación de manera nominal. En primer sentido, como originalmente se circuló el proyecto de acuerdo, y en una segunda instancia, conforme a la adición que ha solicitado la consejera electoral María de los Ángeles López. Señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo de la Comisión Temporal de Normatividad que presenta al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila relativo al reglamento para el funcionamiento de las comisiones y comités del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila en los términos en que originalmente fue circulado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. A favor, 6 votos. Ahora se consulta si se aprueba dicho proyecto de acuerdo con las adiciones que ha considerado o ha vertido a esta mesa la consejera electoral María de los Ángeles López. Ha sido aprobado por mayoría de votos, consejera presidenta, en los términos en que originalmente fue circulado. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito que continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí es. Ha sido agotado el orden del día y procedemos al punto de la clausura, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Adelante. Nada más, yo quisiera exhortarlos a que al interior de ese consejo pudieran mantenerse en respeto, en armonía, y que no se sienta esta tensión, esta desunión, porque todos nos damos cuenta de esa circunstancia y entonces pues nada más hacer lo que venimos a hacer, y pues eso sería todo.
Gracias. ¿Alguna otra consideración al respecto? Bien, siendo las 10:11 y no habiendo otro asunto que tratar, se da por clausurada la sesión extraordinaria del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y les recuerdo que a las 12 del día tenemos la siguiente sesión. Gracias.